Gracias por acompañarnos en Galería VIP. Está con nosotros el escritor, activista, periodista Marco Lara, que nos presenta Extorsión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues estoy contento de estar con ustedes y bueno, pues creo que son buenas ocasiones para hablar con colegas, aparte del trabajo del día a día, ¿no? Sin duda, una gran diferencia en la trayectoria, en el conocimiento, en el manejo de los testimonios, sobre todo en este libro que pude leer, cómo convencer a un policía para que narre diferentes historias de extorsión que en lo personal me dejó hasta nerviosa, ¿no? Por lo vivencial, en la manera en la que está escrita, pero también por darnos cuenta de que México tiene muchas caras y a veces no son ni tan rojas como nos las pintan, ni tan negras, pero tampoco tan blancas. Sí, bueno, lo que yo quería hacer es que yo reivindico un periodismo que es el periodismo preventivo, el periodismo para la paz, que son escuelas, corrientes de pensamiento de periodismo, pero también ofrecen técnicas y métodos de investigación y narración periodísticas y de aproximación a hechos de interés público. Entonces yo hago mucho trabajo de sombra, que es un trabajo de seguimiento de personajes que tienen diversos tipos de actividades relativas a los temas que yo trato periodísticamente. Y pensé también que, aunque hay el riesgo de hacer apología del delito o de sobrevisibilizar personajes que hacen actividades delincuenciales, incluidos servidores públicos, pensé que si yo lo hacía de una manera moderada, contextual y sobre todo para explicar el fenómeno, lo que yo iba a hacer es contribuir a visibilizar algo que pasa, lo que nos enfrentamos todos los días, pero que no lo vemos como un sistema, sino, o sea, como una serie de círculos o un sistema, sino lo vemos como algo coyuntural, ¿no? Entonces, yo creo que todo tipo de gente puede conversar con un periodista si uno se aproxima de una manera digna, respetuosa, sin pretender agredir, violentar ni exhibir, sino sencillamente contribuir a que la gente explique sus razones, sus motivos, ¿no? Y los testimonios que nos presenta de la gente que padeció un secuestro, una extorsión, dejan ver que pues todo el mundo está inmerso en esta situación, el propio ejército, la marina, los policías, que no hay a quien acudir, que a la hora de pedir ayuda, con dirección de las personas que secuestraron, diciéndoles dónde están, quiénes son, etcétera, no encuentran apoyo por parte de las autoridades. ¿Es un estado fallido como tal o de qué estamos hablando? Hay zonas del país donde hay síntomas de estado fallido. Yo no diría en general, si no, no estaríamos aquí hablando. Hay regiones en el país donde el Estado o actores institucionales se han vuelto poderes fácticos de tipo delincuencial. En realidad, cuando se habla de delincuencia organizada, tenemos que pensar que eso incluye a servidores públicos corruptos. En ese sentido, es claro que en México se ha ido agudizando una fragilidad institucional que siempre ha existido, pero la globalización ha traído, y otros fenómenos, la apertura de mercados, la articulación global de organizaciones delincuenciales y de la corrupción ha generado mayor fragilidad institucional todavía, y eso hace que finalmente el ciudadano, o sea nosotros, quedemos en total indefensión cuando somos víctimas del delito, y no solamente quedemos en total indefensión, sino además actores institucionales sean parte de esa violencia que se ejerce contra nosotros. Yo no quisiera que mi libro sea considerado un reportaje intimidante, sino un reportaje de una realidad que intimida, pero que es indispensable conocer para actuar como ciudadanos. Y el papel de los medios de comunicación, porque ahí refleja un caso en particular que puede repetirse miles de veces, ¿no? Que un narcotraficante fue encontrado, fue ejecutado o no, y no tenemos cómo probarlo. ¿Cuál es el papel de los medios? Bueno, tú te refieres al caso de Nazario Moreno, del señor Nazario Moreno, que de acuerdo con el gobierno federal es el fundador de la familia michoacana, y de acuerdo con el gobierno federal en 2010, en diciembre de 2010, al cabo de una operación en la zona de Apatzingán, en Michoacán fue asesinado por las fuerzas federales
en un operativo que duró 2 o 3 días. El gobierno federal anunció que había muerto, y lo que yo hice primero fue, al trabajar al reportear en tierra caliente, en la sierra de Tepalcatepec, en la sierra de Tumbiscatío, en la zona de Pátzcuaro, Morelia, encontré muchos testimonios muy vívidos de gente que había estado hablando con él recientemente. Sin embargo, yo no quise entrar en la lógica de pensamiento mágico o de sacralizar los testimonios, ¿no? Pues el santo no ha muerto, vive Pedro Infante, y ese tipo de cosas telenoveleras. Y lo que hice fue decir, bueno, si el gobierno dice que una persona está muerta, pues en el gobierno recae la carga de la prueba legalmente. Entonces me puse a solicitar al gobierno que me demostrara que estaba muerto, es decir, a la Marina, al Ejército, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la anterior Secretaría y a la Policía Federal, al Registro Civil de Michoacán, a la Presidencia de la República, y en ningún caso me pudieron dar un solo indicio mínimo documental de que estuviera muerto, y además violando su obligación, de acuerdo con el Código Civil y el Código Penal, de consignar adecuadamente, según un protocolo, la muerte de una persona. Entonces, si una persona no está muerta, legalmente, como yo digo en el libro, está viva, a menos que creamos en los zombies, ¿no? Sin embargo, en pocos estados se puede dar seguimiento, por un lado, por la autocensura, a lo mejor por el miedo, porque se amenaza la integridad y la seguridad de los periodistas, y por otro lado, porque a veces, como periodistas, no llegamos hasta las últimas consecuencias o no conocemos estas herramientas. ¿Cómo es la formación, el acercamiento que usted está tratando de dar a los nuevos periodistas a través de manuales, de la página de internet, etcétera? Bueno, yo reivindico, como decía al principio, diversas corrientes de pensamiento de periodismo, como el periodismo cívico, el periodismo para la paz, el periodismo sensible al conflicto, el periodismo preventivo. Y todas esas escuelas plantean que el trabajo del periodista no es el trabajo de mediador de información del dominio público, de interés público. El trabajo del periodista tiene que ir más allá, es un trabajo que debe contribuir a la consecución del derecho a la información de los ciudadanos, debe contribuir a la resolución y prevención de problemas estructurales, y debe ser una vía para la libertad de expresión de los ciudadanos y para el acceso a la información, y finalmente debe hacer todo eso respetando la legalidad y respetando los derechos de los protagonistas de las noticias. Ese es un equilibrio, si tú quieres, en unos lugares más sutil que en otros, pero es un equilibrio posible. Yo voy a poner 3 ejemplos. En el libro de extorsión yo no uso apodos. Es decir, yo estoy contra los apodos porque son estigmatizantes. Periodistas me dijeron, pues es un libro que a nadie le va a interesar, porque si tú no usas un apodo para referirte a ciertas personas, nadie las conoce. Bueno, a mí no me interesó, yo no usé apodos. Es un libro que no está basado en averiguaciones previas, es decir, yo descreo de la calidad de la investigación que hace la Procuraduría General de la República, lo he escrito en ensayos, en papers, en investigaciones, en libros, y finalmente no está basado en sacralizar a las víctimas. Es decir, como la víctima lo dice, es cierto, todos los actores sociales podemos decir cosas que son relativamente ciertas, que son falsas o que son totalmente ciertas. Lo que yo hago en el libro, pues o en el periodismo que yo trato de hacer, es un periodismo de verificación, donde yo relativice las voces o confirme hechos que dicen las víctimas, que yo puedo verificar. Por ejemplo, en el caso de Nuevo Ideal, en la Sierra de Durango, la familia de Don Polo, ¿no? O sea, todo el drama de Don Polo, lo que Don Polo escribió, una tragedia de abuso, de abandono, de claudicación del Estado democrático, y lo que yo hago es documentar que Don Polo tenía razón, ¿no? Es decir, no me quedo con el testimonio. Exacto. Y la manera como él documentó, investigó con enorme valor, sin estridencias, sin machismos ni reivindicaciones machistas, sino con mucho aplomo ciudadano, un hombre dignísimo, ¿no? ¿Y lo que le costó? Claro, pero es una lección. Para mí es una inspiración. Yo quería contar su historia.
Y Don Polo, como otros personajes, como el caso de la familia de Roy, los padres de Roy en Nuevo León, son una inspiración para nosotros como ciudadanos. Buscando información en las páginas de internet, encontré un artículo sobre el Ballester Gordillo, que fue enjuiciada antes mediáticamente que judicialmente, y es nuevamente una muestra de que a veces nos dan casos para la televisión y nosotros los consumimos, a pesar de todas las violaciones que incluso pueden tener hasta esta persona, este personaje, como el Ballester Gordillo. Sí, mira, evidentemente el Ballester Gordillo es una figura pública que no goza de buena fama pública. Su estilo estridente, su estilo lumpen, digamos, su estilo particular lumpen, su estilo ostentoso, su estilo manirroto, y además su reputación de corrupta, hace que pues sencillamente nosotros actuemos como en un acto medieval o en un circo romano de gritar y decir que la quemen y bajar el pulgar. Yo creo que en democracia no es así. En democracia debe ser irrelevante lo que yo crea como ciudadano de el Ballester Gordillo. Es importante que yo crea en las instituciones, o sea, la credibilidad ciudadana en las instituciones, eso es importante, pero lo que yo creo sobre el Ballester Gordillo o no, para efectos de justicia y procesales penales no es relevante. Lo importante es lo que se desahoga en un tribunal, lo que se puede demostrar y aquella conclusión a la que llegan el juzgador. En ese sentido, el Ballester Gordillo, más allá de cómo nos caiga o nuestra consideración sobre ella, es inocente según la Constitución hasta que no se demuestre lo contrario. Está siendo procesada y que sea juzgada, sentenciada, y eventualmente, bueno, sí nos gustaría que fuera condenada de algún modo, pero es decir, por la imagen, por lo que ella representa, un líder sindical corrupto, ¿no? Eterno. Sin embargo, juzgarla mediáticamente, exhibirla, denostarla mediáticamente, es algo que empobrece la cultura de legalidad, viola sus derechos al debido proceso y de personalidad, nos denigra a los periodistas que somos funcionales a eso, y denigra al público que ve todo esto como un show y no como un asunto de interés público de primer orden. Y también nos lleva al tema de ahora, con la entrada del presidente Enrique Peña Nieto, el compromiso 77, el tema de seguridad, de cómo va a través de este sexenio ir consolidando si realmente, por ejemplo, las garantías de los detenidos, de las víctimas, etcétera, todos van a ser cumplidos como se piensa, o por lo menos se ha propuesto. La reforma penal también ya tiene que presentar algunos avances, pero hoy por hoy este es el primer caso que se da en este sexenio y vuelve a fallar. Exacto, mira, eso es muy interesante porque el gobierno de Peña Nieto ha tenido un discurso muy ambiguo. Por un lado, el subsecretario de Gobernación, Eduardo Sánchez, anunció en una entrevista banquetera, de manera informal, unas pautas que normarían la política de comunicación institucional del gobierno relativas a personas detenidas, víctimas, personas bajo custodia del Ministerio Público, imputadas de delito ante un tribunal, y se quedó ahí. Después es sabido que la Secretaría de Gobernación con la PGR y otras instituciones de seguridad están preparando una serie de pautas específicas que tendrían un carácter vinculatorio a nivel institucional, como acuerdos, digamos, para esto, y me parece que eso es de primer orden. Ahora, en efecto, más allá de esa discursividad, lo primero que hace el gobierno es, pues, mira, lo que hacen es algo como tras bambalinas, por ejemplo, filtrar la ficha sinaléctica. Claro. Eso me parece gravísimo, me parece lo más grave, y me parece grave que el juez no hubiera puesto restricciones al manejo de la identidad. Es decir, presentar a una persona enjaulada, quien sea, es un acto denigrante, criminalizante, y no ayuda a la cultura democrática, por bien o mal que nos caiga el Ballester Gordillo. A pesar de que sea el Ballester Gordillo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos minutos más. No le cambien.
El pasado 2 de marzo culminó en Acapulco con gran éxito el Abierto Mexicano Telcel. La celebración de los 20 años de este evento convocó a jugadores de talla internacional como Rafael Nadal, David Ferrer, Nicolás Almagro, Sara Errani, Carla Suárez y Alice Cornet, entre otros, quienes cimbraron el estadio. Telcel ofreció una grata atmósfera de entretenimiento e innovación en su stand. Los asistentes hicieron uso de la red 4G LTE y disfrutaron de una gran experiencia en Internet. Con la aplicación del Abierto, el público pudo seguir todo el torneo. Telcel, junto con la organización de Mextenis, empresa de Grupo Pegaso, contribuyó a hacer de este un gran evento de talla mundial, llevando la pasión en cada momento y mostrando lo mejor del tenis. Una vez más, Telcel ratificó su compromiso en pro del tenis en México. Telcel, la red en tus manos. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP con Marco Lara. El gobierno federal ha manifestado su intención de reducir la comisión de delitos como secuestro, extorsión. Sin embargo, vemos esta actitud de estar exhibiendo sus grandes logros, a lo mejor como para legitimarse como un gobierno fuerte, incluso frente a figuras como el Baster Gordillo. Pero en contraparte, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Cómo se está comportando ante este evento que le puede pasar a cualquiera y vulnerar los propios derechos? Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno de Calderón, al militarizar la seguridad y aún la justicia, al optar por una justicia fáctica, o sea, esta cosa aberrante, autoritaria, y por militarizar la seguridad pública, lo que produjo fue un desmantelamiento del Ministerio Público, o sea, de la Procuraduría General de la República, que es una especie de cascarón o de simulación de procuración de justicia. Lo que quisiéramos es que de algún modo el gobierno de Peña Nieto fuera capaz o tuviera la mínima voluntad política de reconstituir mínimamente la Procuraduría General de la República, por lo menos para avanzar en la clarificación de las decenas de miles de víctimas mortales y de desaparición forzada y desaparición que se acumularon en el sexenio pasado y que se siguen acumulando ahora, y para castigar, para procurar, es decir, para perseguir, para llevar a juicio a las personas que delinquen, particularmente en los delitos federales, pero particularmente en aquellos que generan mayor alarma social, que son más intimidantes para el ciudadano, como la extorsión, el secuestro, la desaparición, la ejecución extrajudicial, el abuso de autoridad, el tráfico de personas, de drogas. ¿Qué hacemos la sociedad civil? Bueno, ¿o qué hace la sociedad civil? Además de ser reportero, yo trabajo en diversas iniciativas de la sociedad civil y conozco que a lo largo del país hay organizaciones civiles muy profesionales, muy potentes, muy influyentes en algunos casos, articuladas globalmente. Por ejemplo, ahora solicitamos y nos fue concedida una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para llevar el tema de la exhibición de personas en medios, es decir, el enjuiciamiento de ciudadanos detenidos, imputados o procesados penalmente y aún de víctimas. Nosotros vamos a llevar el 14 de marzo a la Comisión Interamericana el caso de la exhibición. Vamos a denunciar al Estado mexicano y a exigir que el Estado mexicano deje de exhibir personas en medios, incluidos, decía yo, víctimas y niños, violando todas las normas internacionales y violando la Constitución. Vamos en una iniciativa conjunta del CIDE, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del Instituto de Justicia Procesal Penal, donde yo dirijo el programa de medios y acceso a la información, la organización Fundar y el prestigiado académico Miguel Sarre. Nosotros hicimos la solicitud de audiencia temática, vamos un grupo y vamos a presentar lo que está pasando en México para que adquiera mayor visibilidad en América Latina, en el mundo,
y para exigir que esto pare y que el gobierno dirima que el Estado mexicano dirima la justicia en los tribunales, que es un mandato constitucional, y no en el espacio mediático mediante shows y montajes circenses que solamente generan encono social, violan derechos y empobrecen la legalidad. Otro caso similar de una actitud justamente de apropiación de vamos a buscar más apego a la legalidad, a la Constitución, a los derechos humanos, ahora son las policías comunitarias, pero hay diferencias entre ellas. Cuando la gente no se siente protegida por el propio Estado y decide tomar cartas en el asunto, sin embargo, pues también puede ser un riesgo. ¿Cuáles son y cuáles pueden ser estos riesgos? Bueno, mira, nada justifica que los ciudadanos no gocemos de derecho a la seguridad, que es un derecho constitucional, y que no gocemos de derecho a la paz, que es un derecho que tenemos, a la paz social. Solo que hay que diferenciar. En el discurso mediático, los periodistas estamos siendo ineptos para explicar las particularidades de ese fenómeno. Yo diría que por un lado están las policías comunitarias del tipo de la Costa Chica, la montaña de Guerrero, que es un movimiento social muy articulado, muy digno, desde mediados de los 90, que incluye a cientos de comunidades indígenas, mayoritariamente en la zona de la Costa Chica y la montaña, y que son proyectos ciudadanos que toman el control de la paz social, por decirlo de algún modo, de la seguridad y de la convivencia, a su pesar en muchos casos, es decir, frente a la ausencia del Estado democrático. Esos son unas. Y por otro lado están los grupos armados de tipo paramilitar, que en muchos casos son entrenados por el ejército o por policías paramilitares, que están cerca de grupos institucionales y que trabajan en ocasiones para el crimen organizado. Entonces hay que separar adecuadamente. Eso que se llama autodefensas es un cliché tomado de Colombia que en realidad describe cosas muy distintas. Organización comunitaria para proveer paz social. Reeducación, reinserción. Exacto. Y grupos armados al servicio del mejor postor. Que puede ser autoritarismo hasta del propio gobierno entrante. Exacto. Yo pienso, me parece muy pertinente, yo pienso que una política fáctica de seguridad, si no ponemos atención los ciudadanos, del presidente Peña Nieto es promover la paramilitarización como un mecanismo de control territorial, regional de la criminalidad, al estilo Colombia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque generalmente aún el mundo académico plantea de una manera como muy formal el debate sobre los grupos paramilitares. Los grupos paramilitares en la historia nos han demostrado que habitualmente son son incentivados, son fomentados desde el propio poder público. Entonces, cuidado con eso, cuidado con pretender que los grupos paramilitares son solamente expresiones espontáneas de cansancio de la ciudadanía. Eso es bien relativo y es peligroso, y ese discurso puede ser un discurso que oculta el fenómeno severo que es que el Estado o actores del Estado más bien están fomentando, armando, entrenando a grupos para generar dinámicas de control territorial regional, y ya lo vimos en Chiapas. Así fue en gran medida acotado el EZLN y los movimientos de resistencia indígena, ya lo vimos claramente. Mediante las bases de operación mixta en Chiapas en los años 90, se crearon mecanismos se cercó a los movimientos, no solo a los zapatistas, a los movimientos sociales de reivindicación de los derechos indígenas, y se generó un enorme daño social y se dejó un precedente de enorme polarización social que yo estoy viendo otra vez en este proceso. Eso es a nivel república, pero ¿qué pasa en el Distrito Federal con la figura del arraigo que está marcando también ahí pauta? Mira, en la reforma constitucional de 2008, que entró en vigor en junio y que se llamó Reforma de Seguridad y Justicia y que tiene 8 años de implementación, 2008-2016,
La presión del gobierno del presidente Calderón hizo que en el artículo 16 constitucional se previera la figura del arraigo. La figura del arraigo, el arraigo ya era una práctica persistente, pero esto hizo que se utilizara el arraigo de manera discrecional, de manera extensiva. El arraigo, hay que decirlo, no es una medida cautelar como llegan a decir funcionarios públicos o llegamos a decir periodistas. El arraigo es una cosa que se llama medida de investigación, ve qué absurdo, que ha sido aún condenada, cuestionada severamente por Naciones Unidas y por Amnistía Internacional y demás. La figura del arraigo implica que yo te detengo para investigarte, no te investigo y luego te detengo. Entonces, eso es aberrante. Tenemos menos de un minuto para terminar. El presidente Calderón tiene un expediente abierto por violación a los derechos humanos y la cantidad de muertos desaparecidos en el sexenio en el que gobernó. ¿Tendrá procedencia? ¿Podemos esperar justicia en tribunales internacionales? No es propiamente un expediente abierto, lo que es una petición de investigación. Entonces, yo pienso que puede prosperar a largo plazo. No estoy seguro que prospere pronto porque el presidente Calderón actuó de la mano de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas siguen siendo muy poderosas. No hay partido político ni político en México que haya mostrado la menor vocación de desmarcarse del ejército. Entonces yo veo que sería algo a muy lejano plazo, pero que en todo caso es un precedente para contener a los servidores públicos. De algún modo es un mecanismo que aparece ahí como sombra, que hace que sean menos impunes, un poco menos impunes. Muchísimas gracias, Marco, por esta entrevista. Pueden buscar Extorsión, alguno de sus manuales o en internet también tiene la página de la organización. O sea, los manuales nosotros los hemos hecho con el Instituto de Justicia Procesal Penal de Open Society, con USAID, y bueno, el libro Extorsión y otros círculos del infierno es de Grijalvo, y está en ebook, está en papel, entonces pues a ver si les interesa el tema. Presunción de inocencia. Presunciondeinocencia.org.mx es el sitio que tenemos, y ahora estamos por lanzar el sitio de la Red Latinoamericana de Justicia Previa al Juicio. Marco, un placer. Mucho gusto, gracias. Nos vemos la próxima, pásenla muy bien.